Bienvenidos, bienvenidas al webinar de Leomil. Estamos muy contentos en poder compartir un espacio con ustedes. Mi nombre es Verónica Ugarte, yo soy la fundadora de la plataforma Leomil, una plataforma que ya se encuentra activa con escolares en el Perú. Quisiera antes de comenzar este webinar contarles de manera muy rápida qué diferencia a Leomil de otros modelos educativos de plataforma para el desarrollo de la comprensión lectora. Nos gusta decir que lo primero que nos diferencia es que los estudiantes eligen lo que quieren leer. Esa es una gran diferencia en términos de motivación sobre el aprendizaje. Y por tanto hay muchas lecturas a las cuales ellos pueden acceder y ellos eligen con cuál quieren leer cada día. Lo segundo que es muy valioso es que es una plataforma donde las lecturas están escritas en diferentes niveles o zonas, digamos, de comprensión. Entonces tenemos estudiantes que pueden leerlo en la zona 1 con menos palabras, con un lenguaje más sencillo, y luego a medida que van mejorando pasan a una siguiente zona y una siguiente zona de mayor complejidad. Lo tercero que nos gusta decir sobre la plataforma Leomil es que no suma trabajo al docente, sino que facilita el trabajo que los docentes pueden hacer. Los estudiantes pueden tener un avance individual, avanzar, leer cada vez más, seguir mejorando ellos solos. Por otro lado, Leomil es para nosotros un espacio para trabajar una bandera que estamos levantando, que es la gran preocupación sobre los niveles de comprensión lectora que tenemos en el Perú. Y en ese sentido, independientemente de la plataforma o sumando al trabajo de la plataforma, tenemos un webinar como este que nos lleva a compartir con muchos docentes. Hemos tenido, la verdad, una acogida enorme el día para este webinar, lo cual nos alegra bastante. Poder compartir con todos estrategias puntuales y conversar un poco más sobre qué es la comprensión lectora y cómo podemos desarrollarla. Dentro de nuestra misma mirada de levantar la bandera de la comprensión lectora, hemos iniciado un podcast que se llama Podcast de Leomil, donde conversamos. Lo que decimos es que el podcast de Leomil nos lleva a poner la comprensión lectora en el centro de la conversación y estamos publicando semanalmente diferentes conversaciones con personas diversas que desde sus especialidades y sus ámbitos profesionales pueden ayudarnos a sumar dentro de esta mirada de cómo podemos todos empujar esta problemática. Y justamente la primera invitada a nuestro webinar es quien hoy nos acompaña la primera invitada a nuestro podcast es quien hoy nos acompaña en este webinar. Tengo el placer de presentar a Yanina Bustamante. Yanina es docente del área de comunicación. Yanina es profesora universitaria con la especialidad en lectura y comprensión. Tiene 2 maestrías, una maestría en educación y una maestría en literatura, y actualmente es aspirante a un doctorado en lectura y comprensión con la Universidad de Valencia. Yanina, bienvenida a nuestro webinar. Gracias por ser nuestra invitada el día de hoy. Gracias, Verónica. Encantada. Por supuesto. Te dejo entonces, todas las personas que están aquí quieren escucharte, quieren aprender y llevarse algo esta noche de este espacio de conversación. Gracias. Adelante. Estupendo. Buenas noches. Les doy la bienvenida por mi parte a este webinar organizado por Leomil. Hoy nos vamos a enfocar en lo que podríamos y deberíamos hacer para aprender a través de la lectura en las aulas. Vamos a hacer algunas actividades que permitirán la interacción con ustedes, como algunas encuestas. Entonces, vamos a empezar precisamente con una de ellas. Y luego trataremos algunos asuntos que tienen que ver con lo que nos va llegando desde la ciencia de la lectura. Aquí está la primera encuesta y te pido por favor, Verónica, que la lances. Ella va a lanzar la encuesta y en ella preguntamos, ¿qué se necesita para leer correctamente? A lo mejor hay dos, tres, cuatro alternativas, pero les pedimos que marquen una, la que consideren más importante. Adelante. Ya está corriendo la encuesta seguramente, entonces vamos Sí, a dar. Ujú. invitamos a quienes están participando a que nos apoyen con su voto, que nos va a permitir saber por dónde está yendo lo que nosotros estamos comprendiendo dentro de este tema, y le va a permitir a Janina continuar. Entonces, invitados todos a marcar. Seguramente dentro de su pantalla van a encontrar el espacio de las preguntas de la encuesta, y es cuestión de elegir una de ellas y poder marcar el voto. Los invitamos a hacerlo para poder continuar. Se trata de
Indagar qué es lo que ustedes piensan, qué es lo que se necesita para leer correctamente. Ahí hay 4 opciones: gran cantidad de material, decodificación impecable, buena experiencia lectora, comprensión del lenguaje. Deben escoger una alternativa, la que consideren más importante. Adelante. Y está corriendo la encuesta. Damos unos segundos para que puedan marcar, porque sabemos que seguro están conectados desde sus teléfonos, algunas Sí. tabletas, algunas diversos dispositivos, ¿no? Esperamos que puedan encontrar la encuesta, que debe estar en alguna parte de su pantalla, ¿no? Estas encuestas nos permiten saber qué es lo que ustedes están pensando. Tenemos ahorita 3 votos. Ya vamos 2 avanzando. personas han votado que lo que se necesita es una buena experiencia lectora. Ah, no, perdón, ya cambió. Ajá, siguen llegando los votos. Ahora la que va ganando es comprensión del lenguaje. Y Interesante. la segunda es una buena experiencia lectora. Hasta ahora nadie ha votado por gran cantidad de material y nadie ha votado por decodificación impecable. Ah, sigue ganando comprensión del lenguaje. Muy bien, vamos a esperar unos segundos más porque de todas maneras queremos saber qué es aquello que consideran lo que se necesita como más importante para leer correctamente. Adelante, anímense, encuentren la encuesta en su dispositivo, que ahí está para ustedes. Sí, algunos me dicen que no le encuentran, va a ser un poco difícil que los podamos ayudar desde acá. Tal vez cuando hagamos, porque va a haber una siguiente encuesta, 2 estén más. atentos a la pantalla porque probablemente ahí ya va a saltar y van a poder encontrarlo. Pero por ahora tenemos esto, nos podemos, si quieres, quedar aquí. ¿Sí? La ¿Me gran cuentas? mayoría ha respondido comprensión del lenguaje, Qué una bien. minoría, buena experiencia lectora, y nadie ha votado por decodificación impecable ni por gran cantidad de material. Pero hay algunas personas que nos han escrito 4, que entiendo que quieren decir que están de acuerdo con las 4. O tal Entonces, vez la número 4, no sabemos. es cierto, también puede ser. Mira, ya, alguien votó por decodificación impecable. Exacto. Ok, tenemos ahorita 13 votos, sigue ganando comprensión del lenguaje. Otros dicen que efectivamente están votando, creo, por la 4, efectivamente. Y creo que ya podemos finalizar con esto. Paramos Perfecto. aquí, esta encuesta la cerramos aquí para que podamos comentarla. Gracias. Muy bien, ustedes han optado sobre todo por marcar la alternativa referida a comprensión del lenguaje. Y no está mal, no están lejos de lo ideal, no están lejos de las verdades que nos van compartiendo desde la ciencia de la lectura, que es una disciplina, un área de estudio que reúne especialistas de psicología, educación, cognición, para saber qué es lo que pasa en la mente, qué es lo que sucede con las personas, con los niños, con los lectores, cuando se acercan a los textos. Les voy a compartir el modelo de la cuerda de la lectura que fue desarrollado por Scarborough en un artículo del año 2001, pero que la doctora Milagros Tapia comparte en su blog de la evidencia al aula. Entonces, Perdóname sí, un segundito, me están pidiendo que podamos poner nuestra escena como principal. Permíteme un segundo. sí, esperamos un Sí, ratito. no sé si ustedes pueden fijar como la escena principal, ¿Ya está? porque me dicen que está a manera de mosaico y que por tanto no es tan sencillo. Ya Muy estamos. bien. Excelente, listo, perdón, seguimos. Adelante, gracias. Entonces, quiero compartirles esta información que Scarborough llamó la cuerda de la lectura y que en su artículo del año 2001 en realidad dedicó unos pocos párrafos a explicarlo, pero ha llamado mucho la atención de los expertos porque en realidad se refiere a 2 cuerdas, una que tiene colores cálidos y la otra que tiene colores fríos, que se van entrelazando y uniendo de tal manera y de una manera más bien armoniosa para lograr la lectura hábil. Una de las cuerdas tiene que ver con lo que ustedes han escogido como la opción número 4, la comprensión del lenguaje. Y la otra es el reconocimiento de palabras. Si bien se trata de 2 cuerdas que vienen desde el modelo simple de la lectura, en realidad estas cuerdas o estas 2 ideas, comprensión del lenguaje y reconocimiento de palabras, tienen su propia complejidad. Es como si hiciéramos un acercamiento con una lupa y entonces viéramos los hilos de la cuerda. Generalmente en los primeros grados, no generalmente, de hecho en los primeros grados de escolaridad, se trabaja con mucho énfasis el reconocimiento de palabras. Se requiere desde los años de inicial
Desarrollar conciencia fonológica en nuestros estudiantes, en nuestros niños y niñas. Se trabaja con énfasis en los primeros grados en la decodificación de las palabras, porque es algo que se tiene que aprender. Si no pasamos por allí, no podemos llegar a comprender. Y el reconocimiento visual de palabras familiares, que otros también llaman, y en este caso la doctora Tapia menciona como reconocimiento ortográfico. Esa es la cuerda de los colores cálidos, que más bien va logrando un incremento automático a medida que el estudiante va avanzando en la escolaridad. La otra cuerda, la de los colores fríos, la de la comprensión del lenguaje, tiene más hilos. Digamos que tiene 5 hilos acá en el modelo de Scarborough. Y se refiere a los conocimientos previos con los que trabajamos en las aulas. No trabajamos sobre la nada, sino conectamos con lo que nuestros estudiantes traen a las clases. El vocabulario, que resulta tan importante porque leemos palabras y muchas de estas palabras pueden resultar desconocidas, por ende no entenderíamos de qué trata el texto. La estructura del lenguaje, que vamos a ver en qué consiste, que tiene que ver con la sintaxis, la gramática, la puntuación, dónde colocar las palabras, los usos de los diversas clases de palabras. El razonar verbalmente sobre los textos con las palabras y el conocimiento literario que otros traducen como conocimientos de literacidad, que tiene que ver con las cuestiones de los textos impresos, la organización de los párrafos, la organización de las oraciones. Para poder leer correctamente se requiere tanto comprensión del lenguaje como el reconocimiento de palabras. Y también se requiere que cada uno de los hilos haya sido desarrollado adecuadamente. De lo contrario, no podemos hablar de una lectura hábil. Eso significa que la cuerda de la lectura nos muestra la complejidad de leer comprensivamente. Voy a ampliar un poco más estos aspectos. Este reconocimiento de palabras va logrando un aumento automático en tanto los niños aprenden la decodificación, han desarrollado esta relación con los sonidos de su lenguaje, con los sonidos de su lengua, y van reconociendo con mayor facilidad las palabras, sobre todo familiares. Y la comprensión del lenguaje tiene un incremento estratégico. Se inicia en los primeros grados y en realidad no termina. Podemos hablar de comprensión del lenguaje tercero, cuarto, quinto, sexto, primero de secundaria, tercero, cuarto, quinto de secundaria y también en la universidad, porque en todos los niveles tenemos que conectar con los conocimientos previos de nuestros estudiantes para que comprendan los textos que les mandamos a leer o les presentamos o a los que los acercamos. En todos los niveles, las estructuras del lenguaje pueden constituir un reto. Otro tanto el vocabulario, sobre todo si es especializado. Hablemos del vocabulario propio de ciencia y tecnología, de matemática. Razonar verbalmente, que no se refiere a marcar o señalar analogías, sino inferir. Entender, por ejemplo, una metáfora. Y los conocimientos de organización de los textos, los párrafos, los géneros discursivos, entre otros. Entonces, ¿qué sucede? Nos hemos centrado sobre todo en el área de reconocimiento de palabras y en realidad hay mucho de la ciencia de la lectura que se ha enfocado y que ha dado bastante energía y bastante importancia, que la tiene, a reconocer las palabras. Pero no es lo único, como varios de ustedes ya evidenciaron al responder la encuesta, porque optaron por la comprensión del lenguaje. Sin embargo, a nivel de investigación y a nivel de práctica escolar, no necesariamente hemos trabajado con mucho énfasis la comprensión del lenguaje. A eso voy a dedicar los próximos minutos, también con la participación de ustedes en las siguientes encuestas. Para aprender a través de la lectura, hablando de comprensión del lenguaje, tenemos que activar siempre o desarrollar siempre estos puntos. Lo que el estudiante sabe sobre el tema o sobre el texto que vamos a abordar. No es que vayamos a darles clases precisamente de gramática, pero las estructuras del lenguaje se pueden abordar muy bien mediante los textos. Entonces podemos ser docentes mediadores del lenguaje
y mediadores de la comprensión lectora cuando ayudamos a nuestros estudiantes a comprender, por ejemplo, una oración muy extensa o los referentes o una palabra nueva o más palabras especializadas si se trata de un vocabulario que ya no es el de segundo grado, sino el de cuarto, el de sexto o los que van introduciéndose en secundaria en las diversas áreas curriculares. Y acompañarlos a razonar con las palabras, con las oraciones, con las comparaciones, con las expresiones en sentido figurado, para poderlos ayudar a interpretar y guiarlos o aprender también con ellos estos diversos conocimientos sobre literacidad o conocimientos literarios, el manejo de los diversos géneros, de los géneros discursivos. Ahora leemos una noticia. Este es un capítulo de una novela. Este es un informe científico. Este es un informe oficial. Ah, esta es una misiva, es una carta familiar. Esta es una carta oficial. Entonces, son diferentes géneros discursivos con los que trabajamos en la escuela y que requieren una atención desde el punto de vista del lenguaje académico, a lo que me voy a referir en unos instantes. Vamos a pasar a un primer ejemplo y en este primer ejemplo voy a hacer alusión a estas habilidades que son los hilos de una de las cuerdas, la cuerda de los colores fríos referida a la comprensión del lenguaje. Fíjense que este es un texto que pude extraer de la plataforma Leomil, gracias a la anuencia de Verónica. Tiene un título mayor, el texto es mucho más largo, por supuesto, es adaptado por el equipo de Leomil y creado por uno de sus expertos, en este caso, Aixa Chaparro. Se titula ¿Hablamos como pensamos o pensamos como hablamos? Tiene que ver con el manejo de los idiomas, por eso aquí hay dos nubes, ¿no? Dos globos que están en unos idiomas que al menos yo no conozco. Voy a hacer la lectura oral primero y después me acercaré un poco más para pensarla, para abordar estos elementos de los hilos. ¿Qué sucede cuando una persona habla más de un idioma? Hablar dos, voy a poner el puntero. Hablar dos o más lenguas puede ampliar la manera de pensar. Los estudios muestran que las personas bilingües suelen adaptarse mejor a diferentes situaciones, resolver problemas con más facilidad y observar una misma situación desde distintos puntos de vista. Además, al usar un idioma u otro, puede cambiar la forma en que se expresan las ideas y las emociones. Es como mirar el mundo con dos lentes diferentes. Por ejemplo, una persona que habla español e inglés puede explicar un problema con más emoción en español y de forma más analítica en inglés, ya que cada idioma influye en cómo se organizan las ideas. Vamos a hacer unos parones en este momento. De pronto, sigo con mi puntero aquí, a ver, vamos con el puntero. Puedo trabajar este texto a lo mejor en quinto grado, en sexto grado y enfatizar que en castellano las preguntas comienzan y terminan con un signo de interrogación. A veces tendemos a poner solamente el último en las redes sociales o en otros espacios porque hemos pensado que la normativa ha cambiado. Pero para nuestra lengua, lo que está vigente es que empezamos con un punto, que es el punto de inicio del signo de interrogación de pregunta, y terminamos con otro punto, que es el de signo de interrogación de cierre, para recordarlo. Y está ya esto de una oración. Paso a otra. Hablar dos o más lenguas puede ampliar la manera de pensar. Los estudios muestran que las personas bilingües, y aquí me viene una oración bastante extensa, que comienza aquí, comienza en una mayúscula y termina en un punto, que es lo que sabemos bastante bien. Acá termina, para no tachar el punto. Y esa oración es extensa, en realidad tiene 1, 2, 3, casi 4 líneas. La leo. Los estudios muestran que las personas bilingües suelen adaptarse mejor a diferentes situaciones, resolver problemas con más facilidad y observar una misma situación desde distintos puntos de vista. Podríamos hablar a lo mejor de las ventajas o yo puedo preguntar qué es lo que muestran los estudios, pero cuáles serían los beneficios que tienen las personas que manejan o que hablan dos idiomas. Aquí están las palabras clave: adaptarse a diferentes situaciones, resolver problemas con facilidad,
observar una misma situación desde distintos ángulos. Entonces, estoy viendo varios elementos con mis estudiantes. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué hay una oración tan larga? ¿Cómo sé que es una oración? Comenzó en una mayúscula y terminó en un punto. Pero es una oración más compleja porque tiene varias comas y varias ideas. Seguimos. Además, aquí hay un además, que es un conector, un marcador textual. Al usar un idioma u otro, puede cambiar la forma en que se expresan las ideas y las emociones. Es como mirar el mundo con dos lentes diferentes. Digamos que esta parte me está dando expresiones sinónimas. Puede cambiar la forma en que se expresan las ideas y las emociones. Es como mirar el mundo con dos lentes diferentes. Y podríamos seguir. Es una manera como se puede abordar un texto para desarrollar la comprensión del lenguaje. No tenemos que inventarnos cosas nuevas. Los textos que tenemos en el libro o en la plataforma que utilicemos son un insumo sobre el cual podemos trabajar con nuestros estudiantes. Hay una pregunta que te pido que lances, Verónica, por favor. Una segunda encuesta. Muy bien. ¿Qué acabamos de trabajar? Les voy a pedir, solamente pueden marcar la más importante. Atentos, atentos porque seguramente va a aparecer en sus pantallas. Van a ir respondiendo si es que apareció. A ver. Listo, yo te voy contando cómo van los votos. Podemos leer la encuesta. ¿Qué acabamos de trabajar? Identificar referentes, entender oraciones complejas, encontrar expresiones equivalentes, pensar la puntuación. Marquen la más importante. A lo mejor hay más de una, pero ahora les pido que marquen la más importante. Si hubieran tenido dificultad para llenar la encuesta, aunque creo que ya están aprendiendo, pues pueden colocar los números en el chat. Y eso también Verónica lo va a recoger. ¿Cómo Exacto. vamos? Bueno, pensar la puntuación va ahorita con 2 puntos. Encontrar expresiones equivalentes con 1 punto. E identificar referentes no ha sido votado todavía. Y entender oraciones complejas tampoco. Pero el número va subiendo, así que esperemos un poco. Y como lo hicieron la vez pasada, puede ser efectivamente una manera más sencilla. Si a alguien le cuesta mucho llegar, ok, por ejemplo, Gladys nos dice que el 4, con lo cual es pensar la puntuación, tendría 1 punto extra. Maribel nos dice que la 3, encontrar expresiones equivalentes. Entonces los animamos a que marquen, a que puedan decirnos cuál es para ustedes la más importante. Ajá, ahora va ganando la 3. Sí, que es expresiones equivalentes, ¿no? Pero otras personas siguen marcando ahorita pensar la puntuación. Muy Sí, bien. yo diría que estamos más o menos empatados, ¿ah? Entre encontrar expresiones y pensar la puntuación. Sin embargo, nadie ha indicado identificar referentes ni entender oraciones complejas. Correcto. Aparentemente no hay. Bueno, tenemos además los votos escritos que Del chat. van un poquito más por el 3. Muy Así bien. que podemos parar ahí Sí, para continuamos. continuar. Así es, exactamente. Y voy a ya cerrar esa encuesta. Sí. Vamos a seguir analizando qué es lo que acabamos de trabajar. Y voy a aclarar las respuestas. De hecho, podría haber alguna situación de referentes, pero no he hecho alusión a ella. Pero sí hemos trabajado estructuras del lenguaje, oraciones más extensas. Una oración que tenía varias comas dentro de sí y que estaba formada por 4 renglones más o menos. Entonces, a los estudiantes se les puede hacer difícil entender qué es lo que nos están tratando de decir en una oración de 4 líneas cuando estás leyendo en el texto de estudio o en un libro. El vocabulario. Expresiones equivalentes. De hecho, había expresiones sinónimas que no eran palabras sinónimas, eran expresiones que decían lo mismo con otras palabras. Y habíamos identificado esas expresiones aquí. Cambiar, cuando se usa uno u otro idioma, puede cambiar la forma en que se expresan las ideas y las emociones. Es como mirar el mundo con dos lentes diferentes. Entonces, en esos momentos hemos trabajado comprensión del lenguaje. Cuando abordamos un texto y como docentes dirigimos esa comprensión y primero la modelamos,
y la pensamos en voz alta para nuestros estudiantes, los estamos ayudando a pensar sobre el texto y a desarrollar la comprensión del lenguaje. Vamos a un segundo ejemplo. Aquí hay un cerebro y de repente hay varios colores, ¿no? El cerebro aquí va a hablar en primera persona. Este texto también lo hemos extraído de Leomil, de un texto que se llama El cerebro, el centro de comando del ser humano. Y es que eso es, ¿no? Y voy a leerlo para ejemplificar cómo podemos abordar este trabajo de la comprensión del lenguaje. Comienzo entonces. Sin duda, el cerebro es un órgano complejo y aún quedan muchos aspectos por abordar. Claro, este es el tono del texto porque es uno de los últimos párrafos de un texto bastante largo. Continúo. Por ejemplo, las neuronas son la unidad básica de mi funcionamiento. Habla el cerebro, claro. Estas células están en todo el sistema nervioso, no solo en mi interior. Su función principal es recibir, procesar y transmitir información mediante señales químicas y eléctricas. Cada neurona tiene un núcleo central y ramificaciones que la conectan con otras, formando una enorme red. Se estima que tengo alrededor de 100 billones de neuronas que trabajan en conjunto. Estas células se renuevan continuamente, manteniéndome saludable y en pleno funcionamiento. De hecho, es un poco raro porque el cerebro nos está hablando y nos habla en primera persona, ¿no? Nos habla de sí mismo. Entonces, hay de alguna manera algunos conceptos, alguna definición. El cerebro, a ver, voy a poner el puntero y vamos a abordar algunos aspectos. Estoy dando ejemplos como podríamos trabajar en clase con algunos de los textos que tenemos a la mano. El cerebro es un órgano complejo y aún quedan muchos aspectos por abordar. En la ciencia también. Por ejemplo, las neuronas. Y aquí nos habla de las neuronas, ¿no? Se está centrando en algo. Las neuronas y de pronto algún estudiante, ¿cómo? ¿Neurona? ¿De qué me están hablando? ¿Por qué se trata de neuronas? Entonces hay una definición, son la unidad básica de mi funcionamiento, pero lo está diciendo el cerebro. Hay una importancia de la neurona. Nos da más información. Estas células, estas células, estas células, ¿a qué se puede referir? ¿Cuáles? A las neuronas. A veces a nosotros como adultos, que ya somos profesionales de la educación o padres de familia o ya hemos terminado alguna especialidad, esto nos puede resultar sencillo. Pero a un estudiante de quinto grado, de sexto, de primero de secundaria, no tanto, porque los referentes hay que ayudarlos a que se entiendan. Estas células se refieren a las neuronas. Están en todo el sistema nervioso, no solo en mi interior. ¿Cómo que en mi interior? Ya me perdí, profesora. ¿Cómo que en mi interior? ¿Quién habla? Es que está hablando el cerebro en primera persona. Es un sentido figurado, ¿no? Es un cuento ficticio en donde el cerebro te cuenta acerca de sí mismo para acercarse a ti, estudiante de cuarto grado, de sexto grado, incluso de segundo de secundaria, porque estos temas son difíciles de entender. No solo están las neuronas en el interior del cerebro. Su función principal, ya, la función del cerebro o de las neuronas. Eso podría confundir. Entonces hay que guiar. ¿La función de quién? ¿De qué estamos hablando? Estas células, las neuronas. Ah, un ratito. ¿Y por qué estamos hablando de las neuronas? Me perdí. ¿No era el cerebro el que contaba acerca de sí mismo? Sí, pero es que el cerebro nos dice que las neuronas son algo muy importante, unidad básica de su funcionamiento. Sin neuronas no funciona el cerebro. ¿Se dan cuenta? Hemos trabajado algunas estructuras del lenguaje y también estamos acercándonos a una palabra que podría ser difícil y podemos continuar. Su función, pero ¿cómo que su función? ¿Cómo que función? Yo estaba pensando en la función del cine del fin de semana, ¿no? ¿Cómo que su función? ¿Cuál es su trabajo, no? El trabajo principal de una neurona. Es complejo, ¿ah? Parece que es varios. Hace varias cosas. Recibe, procesa, transmite información. Ah, entonces yo me imagino la neurona que está escribiendo en un teclado. No, vamos a ver cómo lo hace. Su función principal es recibir, procesar y transmitir información mediante señales no luminosas, no auditivas. Son señales químicas y eléctricas.
Es un texto para pensar, es un solo párrafo de un texto que puede tener unos 7. Pero este solo párrafo dedicado a las neuronas comporta dificultad. Ya está utilizando vocabulario específico, especializado. Podríamos seguir. Cada neurona tiene un núcleo central. ¿Esto de que tiene, a qué se referirá? Un núcleo central y ramificaciones. Su forma, cómo está conformada. Tiene un núcleo y tiene como ramitas, ramificaciones que la conectan con otras. Y luego me voy a saltar. Uy, pero aquí hay un número inmenso, 100 billones, que es mucho más que los millones. En un solo cerebro, en un solo cuerpo humano. 100 billones de neuronas. Y encima trabajan juntas, en conjunto, ¿no? Como un sistema. Y se renuevan continuamente, manteniéndome saludable y en pleno funcionamiento. Solo he abordado un párrafo de un texto que podría usarse en ciencia y tecnología. Continuamos entonces. ¿Qué acabamos de trabajar? ¿Quién da más? ¿Qué dice? Entender oraciones complejas, comprender vocablos especializados, elaborar inferencias, pensar la puntuación. ¿Qué acabamos de trabajar? A ver, otra encuesta, Verónica. Sí, lanzamos la encuesta, es la tercera encuesta. em, Tenemos para que ustedes puedan marcar, seguramente ya les debe haber aparecido. Efectivamente, la pregunta dice que acabamos de trabajar, marque la que considere más importante. Y tenemos entender oraciones complejas como primera alternativa, comprender vocablos especializados como segunda alternativa, elaborar inferencias como la alternativa 3 y pensar la puntuación como la alternativa 4. Hemos recibido un voto en entender oraciones complejas, pero también están escribiéndonos que calculan que es la 3, la 2, otros están poniendo 2 y 3, otros están poniendo 1 y 2, así que están un poquito distribuidas en varios, Y ¿no? está muy bien. Y está muy bien porque paso a la siguiente diapositiva. Pueden seguir marcando porque nos Ujú. interesan sus respuestas y muchísimo. Por eso estamos averiguando lo que piensan. Y estamos abordando el trabajo de la comprensión del lenguaje. Y la comprensión del lenguaje abarca o tenía estos 5 hilos. Les explico lo que acabamos de trabajar. Hemos visto algunas oraciones un poco extensas, ¿no? Separadas por comas también. Estructuras del lenguaje que tiene que ver con la sintaxis, con los tipos de palabras. El vocabulario, neurona, función, activar. Hemos utilizado nos hemos acercado a palabras especializadas del área de ciencias. Podríamos hacer algunas inferencias, no he enfatizado en el asunto, pero no significa que no se pueda hacer. Y sí, podríamos habernos referido a la puntuación. Voy a retroceder porque, claro, tenemos un tiempo para este webinar, pero si yo trabajara este texto en clase, podría tomarme unos 25 minutos solamente en el texto. Y haríamos mucho bien a nuestros estudiantes y a nosotros mismos porque estamos aprendiendo sobre la comprensión del lenguaje. Voy a continuar entonces, Verónica. Adelante. Quería aclarar esas respuestas que en realidad ustedes han encontrado tal vez la que enganchó más con cada uno, la que hizo clic con ustedes, ¿no? Ah, la puntuación o inferir o la parte de vocabulario en la que he hecho bastante énfasis, porque todo eso tenemos que trabajarlo en aula, siempre que abordemos un texto o más textos con nuestros estudiantes. Porque hay algo interesante que a veces no se toca o no se aborda. Nos vamos por las estrategias y de repente no podemos quedarnos en la estrategia en sí misma, que es lo que queremos también con este webinar. Para aprender a través de la lectura hay que enseñar intencionalmente, explícitamente, lo que es lenguaje académico. Y ya hay varios expertos que están dando mucho de su tiempo y energía en investigaciones para precisar qué es lo que encontramos como lenguaje académico, qué se define como lenguaje académico. Son las expresiones que se utilizan en el aula, en la escuela, en su momento será en la universidad, para adquirir y expresar el conocimiento aprendido o que está por aprenderse. Un docente cuando da una clase utiliza esas expresiones que son propias de áreas curriculares determinadas o de disciplinas determinadas.
Es el lenguaje utilizado en el aula de enseñanza. No hablamos igual, de la misma manera, coloquialmente, cuando estamos en el colegio que cuando estamos en casa. Cada uno tiene sus palabras de cariño en casa. Cuando alguien utiliza esas mismas palabras de cariño en el aula, puede no ser bien entendido. Por eso, da mucha soltura e incluso seguridad utilizar el lenguaje académico para ir desarrollando aprendizajes. El lenguaje académico es más denso también a nivel conceptual, estructural y a nivel de vocabulario. Es lo que dicen Uccelli y Meneses ya en el 2014 y la primera referencia era de Trina Spencer, última del 2025. Entonces, el lenguaje académico es importantísimo y es necesario que se trabaje a través de los textos de manera guiada en las aulas. Así aprenden contenido y comprenden lenguaje. Vuelvo a tomar la cuerda de la lectura, que este gráfico lo presentó en su blog la doctora Milagros Tapia, a manera de síntesis. Reflexionar sobre este modelo de la cuerda, que está entrando poco a poco en nuestro ámbito en el Perú, señala la necesidad de trabajar intencionalmente la comprensión del lenguaje en el aula, activando los 5 hilos, las 5 habilidades que comporta esta parte de comprender el lenguaje, porque ello implica enseñar explícitamente las palabras propias de cada área curricular o de cada disciplina si se enseña en la universidad. Y conducir la lectura de textos en el aula ofrece oportunidades para activar las subcuerdas, ¿no? Estos hilos, que son las habilidades que hacen posible comprender temáticas escolares y desarrollar más y mejor la comprensión del lenguaje. Puede haber mucho más del modelo de la cuerda, pero ahora en un webinar es lo que queremos nosotros compartirles. Vamos a dar pase a unas preguntas por parte de ustedes. Perfecto. Muchas gracias, Janina. Ha sido una excelente oportunidad de estar como en una clase realmente y poder ver esta riqueza de posibilidades que tenemos de desarrollar con lo que pareciera un párrafo aparentemente sencillo. Y tú has mencionado algo importante y es que podemos detenernos el tiempo suficiente. No se trata solamente de terminar textos, podemos tomarnos ese espacio. Entonces, invito ahora a quienes nos están escuchando, quienes están participando, a que puedan lanzar las preguntas que ustedes desean que yo le alcance a Yanina para completar este espacio y para poder hacerlo de alguna manera más dialogal en el sentido de poder responder las inquietudes que ustedes tenían. Em, También en el registro les preguntamos qué es lo que ustedes esperaban, ¿no? La inmensa mayoría quería estrategias, estrategias de aula, así que esperamos haber podido responder a eso desde Leomil y estamos atentos a poder ayudar a resolver cualquier inquietud que ustedes sientan este, que podría, Yanina, en este tiempo también ayudarnos a completar, ¿no? A que ustedes puedan irse aún con más información de esta experiencia que como tal ya se ha desarrollado. Verónica, ¿puedo decir algo? Por supuesto. Yo sé que los profesores están ávidos de estrategias y puede haber estrategias que son un poco más complejas, ¿no? De trabajo cooperativo, que requiere una organización especial de tu aula, ¿no? Con 25 estudiantes. Pero esas son estrategias que son aparentemente más simples, como estas de abordar los textos en clase, pero que requieren mucha preparación por parte del docente de ir pensando como quien juega ajedrez, qué me podrían preguntar mis estudiantes o qué podría estar dudoso u oscuro o cómo les explico el sentido de colocar aquí un punto, una coma. Es una oportunidad para reforzar aprendizajes de sintaxis, de gramática, de estructuras de las oraciones sin dar una clase formal precisamente de sintaxis o de morfología o de Ujú, ello. ujú. Ahí. Mira, nos han hecho una pregunta con relación a la diferenciación de los tipos de textos, Ya. ¿no? La pregunta es un poco cómo diferenciarlos. Yo la redondeo también un poquito, viendo un poco, ¿se trabaja de la misma manera los diferentes tipos de textos? De repente por ahí podríamos también comentarlo. Mira, si tú trabajas con distintos tipos de textos, vamos a pensar que están leyendo un capítulo de una novela. Entonces, de pronto tus estudiantes han leído todo ese capítulo y tú quieres hacer un abordaje de la entrada de ese capítulo. Puedes poner
un párrafo y acercarte a él. Ahora, en una novela hay diferentes secuencias textuales. Hay dos maneras de mirar, ¿no? Desde la clasificación de la prueba PISA, tú puedes Ujú. hablar de textos descriptivos, textos argumentativos, textos informativos, etcétera. Pero también se habla y coexiste la otra propuesta que es los géneros discursivos. Viendo tu pregunta, atendiendo tu pregunta, es que yo puedo trabajar diversos tipos de textos de esta manera, con esta estrategia, sí. Si es un texto discontinuo, lo muestro a mis estudiantes y vaya que puede haber bastante dificultad al comprender con profundidad un texto discontinuo. Lo pongo en grande en clase y lo vamos interrogando, lo vamos abordando. Esa es Ujú. una manera. También lo puedo hacer con un texto narrativo y, y entonces hay mucha riqueza en cada uno de los textos. Esta estrategia sí puede ser trabajada con diversos tipos de textos, pero habría que hacer otro webinar para ver cómo se puede abordar. Hay diferentes maneras de acercarse a textos de matemática, a textos de ciencia o, ¿no?, de Ujú. formación religiosa, ¿no? Porque hay diversidad. Entonces, Exacto. aquí sí, Exacto. Bueno, alguien está levantando la mano, les pido que nos mande por escrito, va a ser sí, por difícil favor. tener micrófono abierto, así que leemos sus preguntas. Hay una pregunta que habla un poco del fomento de la lectura y ahí yo quisiera también preguntarte porque, por ejemplo, cuando nosotros nos detenemos en este texto como el texto del cerebro, por ejemplo, ¿no? Uno puede decir, bueno, ¿hasta dónde es una lección más de gramática que una lección de literatura? A veces como que peleamos y tratamos de que los chicos puedan comprender la lectura y a su vez puedan aprender un poco de literatura, cuando no necesariamente leer, por ejemplo, la Ilíada, ¿no? O tendría que ser lo que ellos desean leer. Entonces, esta combinación entre los ejercicios para poder practicar la comprensión versus el fomento de la lectura en sí, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo manejas? ¿Qué recomendaciones darías un poco a los docentes en ese sentido? Mira, y tu pregunta es bastante especial porque a mí me gusta mucho la literatura clásica, pero no vamos a pensarlo en primera persona como el cerebro, sino que también los profesores tienen que conocer los intereses de sus estudiantes. Y de acuerdo a sus intereses y al momento de vida en el que se encuentran, habrá que proponer determinados textos, determinadas lecturas. Ujú, ¿No? ujú. No es que yo como profesor, que tenemos el canon aquí, hay que variar, ¿no? Pero también como profesores tenemos el deber de escoger los mejores textos, lo mejor de la literatura para acercarlo a nuestros estudiantes, porque si no tienen esta experiencia lectora en la escuela, ¿cuándo la van a tener? Ujú, ¿Quién ujú. estudia literatura? Ujú, ¿No? Ya muy pocos, ¿no? Entonces, y la literatura es importantísima para la vida, trata sobre la vida. Entonces, es labor del docente ir escogiendo con cuidado, es un trabajo fino, considerando cómo son mis estudiantes, qué quiero de ellos y cómo los voy a acercar a determinados clásicos, ¿no? Si es la Ilíada, pues no los voy a poner ya, de pronto, lean la Ilíada porque va a ser frustrante. Tengo que acercarlos de repente con algunos párrafos. El cine también es una manera de, y sé ujú, que en Leomil, y he visto en Leomil algunos textos de mitología griega que son sumamente atractivos, ¿no? ujú, Y no ujú. son tan extensos y son menos difíciles que ir directo al texto en sí, ¿no? Entonces, las adaptaciones en ese sentido, como las que tú tienes y que pueden tener otras editoriales también, diversas editoriales, acercan a la literatura clásica a nuestros estudiantes y a nosotros mismos. Ujú. Sí, la selección es súper importante para poder fomentar el deseo de leer, ¿no? Aquí nos preguntan qué tipo de lecturas son más efectivas para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Y Ya, es amplio. sí, es amplia, pero también es como un dardo. El rendimiento académico. El rendimiento académico se mejora cuando uno comprende mejor las temáticas que se están abordando en cada una de las áreas curriculares. Entonces, voy a decir una frase que es conocida desde hace mucho tiempo. Todo docente es docente de comunicación. El de matemática, el de religión, el de ciencia, el de arte.
todos los docentes somos docentes de comunicación, entonces todos enseñamos a leer. Entonces, en cada curso, en cada área curricular, cada profesor, cada profesora tiene que comprometerse a enseñar el vocabulario propio de su área y propio de su área en ese grado, que es distinto del anterior y del que vendrá. Entonces, no hay una receta secreta para aumentar el rendimiento académico a través de la lectura. Es que, y si hubiera una, no es una receta secreta, es una lógica, es ser mediadores de la comprensión de lectora, ser mediadores de la lectura a través de los textos que abordamos en nuestras distintas áreas curriculares, en el curso que yo asumo. Ujú, Es así. ujú. Y yo ampliaría también, ¿qué recomendaciones darías justo lo último que has dicho para esta ampliación de vocabulario, ¿no? ¿Hay alguna estrategia puntual que podamos utilizar para que nuestros estudiantes tengan este bagaje cada vez mayor? Incluso tú mencionaste un tema los términos académicos, vocabulario El este, vocabulario académico, académico, el ¿no? lenguaje académico. ¿Qué es exactamente eso para un niño de primaria, digamos? Porque a veces pensamos que eso es algo como para estudiantes universitarios. ¿Cómo lo interpretarías tú y cómo lo podríamos desarrollar? El vocabulario académico es el conjunto de expresiones, porque no son palabras, son expresiones que forman parte de los conocimientos propios de un área de ciencia y tecnología en quinto grado. De repente, ese vocabulario académico está formado por palabras como sistema, neurona, funciones, receptividad. Entonces, hay todo un vocabulario bastante especializado que para alguien de 11 años resulta sumamente retador. Entonces hay que ayudarlos. Y esa ayuda no necesariamente es decirle busca en el diccionario. Esa sería la última opción. Ayuda mucho cuando tenemos estos elementos, estas palabras en los textos y las vamos develando por inferencia. En el caso de neurona, bueno, allí decía, ¿no? Es la unidad mínima. Podemos llegar por inferencia a que era una célula, pero con el texto, allí mismo, lo que dice, inferir a partir de lo que dice en lo impreso o en lo que está escrito y Ujú, con preguntas y ujú. modelando, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta de cuál es el significado de esta palabra? ¿Qué puede significar? Hacerlos pensar a partir de lo que estoy presentando en clase, que puede ser un texto solamente de palabras y oraciones o puede ser un texto acompañado de imágenes, ¿no? Y también a veces como términos académicos son cosas que usamos mucho en el aula, pero que puede que sean justamente el quiebre de por qué el estudiante no avanza. Por ejemplo, cuando decimos inferir, la palabra inferir o la palabra resumir o la palabra analizar o la palabra priorizar, Exacto. ¿no? Que nosotros finalmente solo el verbo que da pie a un conocimiento, digamos, este tipo de expresión académica que si no nos detenemos a explicarla, aparentemente los estudiantes no están al día, digamos, no cumplen con la tarea académica, pero es porque no entendieron realmente la idea de sintetizar, qué O no significa entienden resumir, una ¿no? pregunta, ¿no? Compara estos dos elementos, compara estas dos imágenes, y se pone a describir. Exacto, Entonces no llega a comparar porque no sabe bien de qué va la palabra comparar. Entonces exacto. hay que detenernos, tomarnos tiempo a ver qué hago, detenerme, decir lo que es y ejemplificarlo allí mismo en el aula. Nos preguntan también si esa estrategia que tú has presentado se puede aplicar al plan lector, eh, que lo describen como determinar un texto digamos, o una obra al mes, que yo te haría un poco la pregunta, ¿el plan lector exige una obra al mes? Esa es una de las primeras preguntas que yo siempre me he hecho, a veces es como la interpretación que hacemos y decimos, tenemos que buscar, ese es el ritmo de avance, ¿no? Pero digamos, esa es una de las preguntas, pero lo que nos preguntan es si la estrategia que tú has presentado permite trabajar este tipo de obra. ¿Qué nos podrías comentar? Permite trabajar un párrafo de algún texto del plan lector, un párrafo o unos párrafos de los textos a los que se hayan decidido ir para hacerlos plan lector. Pero el plan lector en realidad es muy flexible, ¿no? La normativa del ministerio nos propone lectura de textos diversos. No dice un número de libros, no dice un texto por mes, no dice un capítulo por mes, ¿no? Eh, Eso sería motivo de otro webinar también, ¿no? Para tenerlo bastante al día. Eh, si contesto la pregunta, si puedo utilizar algunos párrafos
de algunos capítulos del texto del plan lector, pues sí, puede ayudar a comprender. Entonces trabajo los primeros párrafos y mis alumnos ya pueden seguir con lo que acabo de analizar junto con ellos en el aula. Sí, pero no se olviden que el plan lector es un abanico de múltiples textos de los cuales podemos escoger. Nos dicen textos impresos, textos digitales, incluso colecciones, textos producidos por los mismos estudiantes. De pronto los de sexto grado hicieron una descripción o unas descripciones, unas narraciones, unos cuentos, y entonces esos quedan como colección para que lean los de tercero, ¿no? Entonces hay mucha flexibilidad para implementar a nivel de materiales de lectura el plan lector, ¿no? Ujú. Pero sí, sí se puede usar, aplicar esta estrategia o estos ejemplos para algunos párrafos del plan lector. Ok, muchas gracias. También nos preguntan, mira, ¿qué prácticas de enseñanza deberían cambiar para que la lectura deje de ser una actividad mecánica y se convierta en una experiencia de aprendizaje? Ahí Muy bien, hay un elemento crítico sí, ahí, pero ¿no? está muy bien. De lo que Me encanta normalmente porque se hacía, digamos, está ¿no? muy bien, Sí. porque así las personas están pensando y se están cuestionando. Regreso a la cuerda de la lectura. Para lograr una buena lectura, una lectura hábil, en la que se comprenda, hay que trabajar dos aspectos. El reconocimiento de palabras, que de acuerdo, se puede trabajar en primer y segundo grado, pero a veces en sexto grado o en cuarto grado hay que parar con algo como fotosíntesis. ¿Foto qué? Ujú, Fotosíntesis, ¿no? Entonces hay que ayudarlos a entender, a reconocer ortográficamente o visualmente las palabras, pero sobre todo trabajar comprensión del lenguaje, dar mucha importancia a apoyar a la comprensión del vocabulario académico, del lenguaje académico, y trabajar esa comprensión del lenguaje, cada uno de los hilos, razonando con los textos. Esta ujú, cuerda de la lectura, que todavía es poco conocida en nuestro ambiente, eh, y que en realidad tampoco es que haya sido tremendamente desarrollada por la autora original, tiene mucha riqueza para hacernos pensar. ujú, Y en los ejemplos, que han durado minutos, ujú, he abordado algunos de los hilos, ¿no? Como el vocabulario, algunas estructuras del lenguaje. eh, no me he referido a la estructura del párrafo, a qué tipo de texto era, ¿no? O conectar con los conocimientos previos, porque no estamos en una clase, en un aula de clase, ¿no? ujú, Pero esta parte ayuda mucho. Habría que trabajar más, reitero, ¿no? ujú, Necesitamos desarrollar más las habilidades de comprensión del lenguaje. ujú. Asegurar en un tiempo corto que los niños decodifiquen, lean, ¿no? Pero trabajar comprensión del lenguaje desde el momento en que ya están aprendiendo a decodificar, porque pueden ir juntas. Ok, Lo diría por muchas ahí. gracias. Me preguntan, maestra, el parafraseo, ¿cómo puedo trabajar en la lectura de texto expositivo o argumentativo? El parafraseo Sí, la como paráfrasis. estrategia. Oh, pero la paráfrasis es decir algo con las propias palabras. Se puede empezar. El modelado cognitivo es importantísimo. Yo voy a hacerlo aquí. Aquí dice preguntas. Aquí dice la palabra preguntas. Veo colores y veo unos signos un poco extraños. Yo estoy modelando lo que pienso. Estoy haciendo visible para ustedes mi pensamiento. Acá dice una palabra, la palabra preguntas. Aquí hay varios signos y son de colores. Estos son signos de pregunta, son signos de interrogación. Me imagino que si hay varios colores es que, y diferentes tamaños, es que va a haber oportunidad para varias preguntas. Si está subrayado este vocablo es porque tiene cierta importancia. Entonces vienen de diferentes partes, de diferentes lugares con sus preguntas a este webinar de Leomil para aprender a través de la lectura en las aulas. El modelado cognitivo es una manera de ayudar a nuestros estudiantes a comprender Ujú, buen y ejemplo. es una clave. Bonito Eso. ejemplo, gracias. Y aquí te están pidiendo de dos maneras diferentes. Por un lado, te piden recomendaciones de libros que puedan ayudar, libros sobre comprensión lectora, que yo entiendo que es un poco una recomendación al docente, a los docentes, pero por otro lado nos piden recomendar títulos de libros para cuarto y quinto de primaria. Entonces es una combinación ahí que no sé cómo quisieras abordar. Em,
Hay un último libro, porque estoy cerca, ¿no? En Valencia, que han trabajado, que han preparado varios investigadores sobre la enseñanza de la lectura en la ERI Lectura, ¿no? Que es un grupo de investigación que es aprender a enseñar a leer y escribir en educación primaria, me parece. Se puede conseguir por la web, ahora que va a haber feria del libro. Aprender a enseñar a leer y escribir, Ujú. porque no es tarea fácil. Justo en la presentación última del Banco Mundial nos hablaban que hay dudas sobre cómo enseñar a leer y escribir en los primeros grados. Ujú. Y este libro tiene pautas bastante claras. Ok. Es lo que podría. Y lo de cuarto y quinto, pues no me atrevería porque depende de dónde, cómo son los niños. Yo puedo darles de repente un grupo de noticias para el cuarto y Ujú. quinto grado, ¿no? Creo Claro. que a ellos les gustan los temas de aventuras, Ujú. Y de de repente gente la valiente. variedad es uno de los elementos que tú has Sí, mencionado, ¿no? No sí, interpretar la normativa del plan lector como un listado de textos comprados necesariamente, ¿no? Muchas además veces es la mezcla de muchos textos, de muchos soportes, de muchos estilos y, como decías tú, muchas cosas que pueden llegar al aula para complementar, ¿no? hay tanto por leer y mucho está a la mano, ¿no? Entonces, ahí también es el reto a la creatividad de los docentes peruanos para poder diseñar cada vez planes lectores más interesantes, muy actuales y que Ujú. se acerquen al estudiante y también a las familias, ¿no? Yanina, yo agradezco muchísimo este espacio, hemos podido responder las preguntas. Queremos que esto quede siempre en una hora de trabajo para todos hay un grupo muy grande, la verdad que casi 70 personas han estado conectadas todo el Qué tiempo, alegría. muchas preguntas. De hecho, decirles que no es el único webinar que vamos a tener, creemos que este tema da para más. Invitarlos a que nos sigan en el podcast de Leo Mil, donde ponemos la comprensión lectora en el centro de la mesa. Y por supuesto, invitarlos a que conozcan nuestra plataforma Leomil. Nos pueden encontrar en todas las redes como Leomil, como Yo Leomil. Vamos a publicar también esta grabación dentro de nuestro canal de YouTube. De hecho, nuestro podcast, me olvidé decirlo, lo tenemos en nuestro canal de YouTube y también en Spotify. Lo encuentran como podcast de Leomil. Y lo que más queremos es llevar cualquier tipo de estrategia desde nuestra plataforma, que es una solución para nosotros, que puede ser muy válida para primaria y secundaria, pero muchas otras estrategias adicionales para todos los docentes que puedan tener este interés, porque la problemática está ahí. Y mejorar la comprensión lectora en el Perú no depende solo de los profesores, depende de todos. Así que a remar juntos. Muchas gracias, Janina, Gracias a ti, nuevamente. Verónica. Gracias a todos por este espacio de conversación. Muy buenas noches.